Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Sean bienvenidos a este inicio de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos 2021, que hemos nuevamente denominado, tomando esa tradición, ese tradicional nombre que ha potenciado la Escuela de Historia siempre, de septiembre vivo en la memoria. Un nombre tan tradicional, pero a la vez potente, que nos evoca, ¿cierto?, esta instancia de rememoración y de retomar la discusión en torno al valor de la memoria histórica, ¿ya? Hoy vamos a comenzar este ciclo de septiembre y vivo en la memoria, ya con un conversatorio que se llama Derechos Humanos y Nueva Constitución, un desafío vigente para hacer, cierto, esta relación pasado-presente, también para esta proyección, cierto, de un momento fundamental que está construyendo desde ya el futuro también y asume los derechos humanos como una tarea fundamental que debiera dialogarse. Hoy nos van a acompañar la profesora Romanela Andaeta, a quien saludamos, que ya está presente en la sala, que es doctora en Historia Contemporánea y además es partícipe del grupo de estudios Historia y Justicia. Te saludamos, Romané, un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Y también Jimena Goeque, que es doctoranda en literatura de la Universidad Católica de Chile, a quien también saludamos y le damos la bienvenida y gracias desde ya por participar en esta actividad. ¿Ya? Como indicábamos, esta actividad la hemos realizado tradicionalmente cada año desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, pero también este año está siendo coorganizada a través también del área de educación patrimonial de la Dirección Museológica. Saludamos a Carolina Maturana, que trabaja en esa área encargada. Mucho saludo y también gracias por la instancia de trabajar en conjunto con nuestra escuela y también desde el Instituto de Ciencias de la Educación, ya al profesor Damaso Rabanal también, a quien le enviamos un saludo y ha participado en esta formulación junto al equipo de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, junto a Marcela Vargas, subdirectora, y también junto a Berta Ojeda, nuestra querida secretaria de escuela, que ya está presente acá en la sala. ¿Ya? Antes de iniciar la conversación, queremos dar el espacio para dar unas palabras de recepción y también de bienvenida a dos profesores que nos acompañan acá, el profesor Juan Carlos Olivares, director de la Dirección Museológica de nuestra universidad, y también nos acompaña la profesora Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que les vamos a dar el paso ahora a quienes nos darán una palabra de inicio. Profesor Juan Carlos Olivares, adelante. Muchas gracias. Primero, disculparme porque solo voy a saludar y me tengo que ir. Eh, Espero que puedan entender aquello. Eh, Quiero agradecer primero que nada a la gente que trabaja en la Dirección Museológica y que ha logrado como expandir el concepto de patrimonio ya hacia otras esferas de la vida social y comunitaria de nosotros. Sin duda, tanto ellos como ustedes pueden contar con el respaldo ya, y las fuerzas de este director para seguir profundizando esta relación en virtud de los derechos humanos como un patrimonio de todos y todas y todes, ¿ya? Sin duda. Eh, y quiero agradecer un poco esa oportunidad que significa que de una u otra medida también se instala un quehacer que habrá que desarrollar al interior de la dirección museológica en términos de poder cristalizar de alguna manera en términos museológicos o museográficos, más allá de este encuentro de la semana, ¿ya? Que seguramente tendremos que reflexionar respecto de cómo representamos esta idea de la memoria y los derechos humanos a pesar de que no fuese aquello la vocación de los museos que están bajo el amparo de la Dirección Museológica. Pero de todas maneras, yo públicamente me comprometo a que el tema en una u otra medida pueda ser como considerado. Así que les deseo el mayor de los éxitos en este encuentro. Agradezco a Romané y a Jimena la gentileza que han tenido de venir a acompañarnos y manifestar sus pareceres y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Olivares. Recordamos las palabras del profesor Juan Carlos Olivares, director de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, una de las instituciones también que colabora en la ejecución de esta semana. Damos el paso a la profesora Karen Alfaro, prodecana de facultad también.
Hola, buenas tardes a todos quienes estamos acá en el Zoom y a quienes por la transmisión, ¿cierto?, nos están viendo. Quiero primero felicitar a las y los organizadores de esta semana. Me parece que esté participando, ¿cierto?, la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y la Dirección Museológica es muy relevante respecto al quehacer formativo y sobre todo en estos tiempos. ¿Ya? A mí me parece que han ido desarrollando una serie de acciones de manera conjunta que nos permiten no solo ampliar la perspectiva de los derechos humanos, sino problematizar cómo se han construido, ¿cierto?, la cultura de los derechos humanos en nuestro país. Y yo creo que han venido desarrollando en otras oportunidades anteriores un trabajo muy significativo para repensar la educación, los museos, ¿cierto?, los relatos sobre la historia y la memoria. ¿Ya? A mí me parece que en estas dos categorías, historia y memoria, convergen los esfuerzos que se han venido desarrollando en esta materia. Felicitar en particular, bueno, a Carolina Maturana, ¿cierto?, a profesor Damaso, al colega Yerko Monge, Marcela y a Berta desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales por esta iniciativa. Nos parece que en particular frente al proceso constituyente debemos como universidades, ¿cierto?, dotar de discusión pública respecto a cómo vamos a fortalecer una cultura de los derechos humanos para pensar un nunca más, no solamente de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, ¿cierto?, de la dictadura, sino aquellas del pasado más reciente. ¿Ya? Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. Agradecer en particular a las colegas y amigas que hoy día van a estar en este conversatorio, a Romanela Andaeta, a Jimena, y nuevamente reitero mis felicitaciones y espero que tengamos durante esta semana una maravillosa jornada. Súper, muchas gracias a la profesora Karen Alfaro, prodecana de facultad también, que nos acompaña con esa palabra y desde luego, ¿cierto? Citándola la necesidad de trabajar en conjunto y avanzar en la comprensión multifactorial y también asociada a los desafíos que nos plantea también el propio momento para revisar y revisitar nuestras memorias. Así que muchas gracias a la profesora Karen Alfaro y al profesor Juan Carlos Olivares que nos acompañaron en este también inicio con sus palabras. Bueno, retomando también la discusión asociada a este conversatorio, recordemos que vamos a dedicar más o menos un tiempo total de unos 60 minutos ya a esta conversación. Le hemos enviado a nuestras invitadas unas preguntas previas también para moderar la conversación, ¿ya? Desde luego, estamos aquí a través de la sala Zoom pendientes, ¿cierto? En torno a las preguntas, comentarios que puedan surgir, pero también a través de las redes sociales estará nuestra compañera profesora en formación, Catalina Barriento, a quien le agradecemos también desde el proyecto FIR, acompañándonos, recogiendo las preguntas también, las preguntas que emanan desde ahí. Bueno, la primera pregunta, ya que íbamos, bueno, agradecemos también, saludamos al profesor Roberto Morales, nos mandó una felicitación ahí desde Facebook también, así que un saludo. Bueno, son tres preguntas las que hemos planteado, que iremos desarrollando a lo largo de esta conversación. Esta va a estar moderada por mi compañera y colega Marcela Vargas, ya desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Yo estaré muy atento aquí a la conexión también. Desde luego, transparentarles, a propósito de las dinámicas territoriales, estamos con un corte de luz acá en Valdivia, así que desde luego, si ustedes ven que cambian la moderación o cambian los roles, ¿ya? Es precisamente por esos detalles. Así que, bueno, adelante Marcela con la primera pregunta, ya que nos convoca esta reflexión, que es cómo este momento de construcción constitucional debiera aportar en torno a la discusión de los derechos humanos. Marcela le va a dar el paso a nuestra invitada. Gracias, Yerko. De hecho, justamente yo estoy sin luz, estoy desde el celular, así que cualquier cosa, me queda muy poca batería y voy a tratar de, ahí con Yerko, pasarnos la palabra. Bueno, como bien señalaban igual las colegas desde un principio, la idea es que podamos también debatir
pensando en este momento particular, el momento constituyente, y pensando también en las disciplinas, ¿cierto? Que tanto Jimena como Romané, digamos, tienen en su trabajo, en su despliegue también disciplinar. Y en ese sentido, la pregunta, de hecho se la pedí ayer por interno, porque como estoy con el celular no puedo verla, en torno a cómo este momento particular, ¿cierto?, incorpora la discusión en torno a los derechos humanos, considerando también, ¿cierto?, que hay elementos que han estado tensionando justamente el debate en torno a los derechos humanos. Por un lado, los negacionismos, ¿cierto? Por otro lado, también cómo se han llevado adelante las discusiones, sobre todo a nivel de justicia, verdad, ¿cierto? Y reparación en torno a las violaciones a los derechos humanos post-estallido social, pero también en relación a las naciones originarias, ¿cierto? Hay harto ahí que trabajar. Y me gustaría saber que si para partir, Jimena, que no te veo por acá, estás por ahí disponible para comenzar en torno a esa primera pregunta, para luego darle el paso a Romané. Jimena, ¿estás por ahí? Tengo que estar Ahí, como ahí moviendo. está Marce, la veo, no te preocupes. Ya, bacán. Gracias. Jimena. Ok. Bueno, primero que nada a mí me parece importante siempre recordar, casi con un tono pedagógico, el hecho de que las violaciones a los derechos humanos son cometidas por el Estado, de acuerdo con los marcos legales, teóricos que se refieren al tema. Entonces, cuando nos planteamos una pregunta, por ejemplo, por la creación de una constitución, que tiene que ver precisamente tanto con las bases de la convivencia social, los valores que vamos a destacar, como con las instituciones, las estructuras que van a encarnar esos valores, que los van a conducir hacia hacerlos realidad, y que en el fondo tienen que ver con la materialización del poder para hacer las cosas, del poder para organizar esa vida social. Nos damos cuenta que la discusión por los derechos humanos es fundamental. No es un accesorio, no es un tema más a ser incluido dentro de la discusión constitucional, porque en el fondo la forma en la que pensamos, la estructura que se le da al Estado, la forma en que se organiza el poder de ese Estado, las atribuciones que se le dan a las distintas instituciones en las cuales se va a materializar este proyecto social, este proyecto de país, van a tener en sus manos todo el control de los recursos, el control de la fuerza y del ejercicio de la violencia, y también van a de muchas maneras a incidir en la vida cotidiana de las personas. Y en esas incidencias de todo tipo está implícita la posibilidad de la violación de los derechos humanos, porque estos derechos humanos tienen que ver en el fondo, o más bien, la idea de derechos humanos mismas tiene que ver con establecer límites respecto de lo que puede hacer el Estado con las personas. Límites a ese ejercicio del poder que nosotros mismos, las personas, le hemos entregado al Estado para poder habitar, digamos, socialmente, organizarnos socialmente. Entonces, la pregunta por cómo establecer en la Constitución un marco en el cual se pueda, por un lado, no solo validar la idea de que se debe respetar los derechos humanos, sino que establecer mecanismos que nos garanticen que estos derechos humanos van a ser respetados. Y también establecer valores, principios que demuestren que algo hemos aprendido de nuestra historia en cuanto a que estos elementos tienen que ser reconocidos de manera sustantiva, digamos, en el documento, es fundamental. Ahora,
para aterrizar un poco esta idea, ¿a qué voy con esto? A que la pregunta de los derechos humanos no va a ser respondida solamente nombrándolos como un elemento a considerar, por ejemplo, cuando uno redacta, si uno piensa en la Constitución que está vigente actualmente, hay una sección que establece como derechos y libertades, ¿sí? Pero allí no es el único lugar, y yo diría que no es el lugar central, donde se va a definir las posibilidades de establecer un nuevo marco que garantice uno de los temas centrales de la discusión, por ejemplo, en la Convención Constitucional, tiene que ver con las garantías de no repetición o con las garantías que uno pueda establecer para que no se cometan violaciones a los derechos humanos en el futuro. Y un elemento que me parece que a veces se deja de lado en esto es que la concepción misma de democracia, el régimen político, por decirlo así, la concepción misma de democracia que nosotros ponemos en juego al redactar la Constitución ya está definiendo un marco fundamental de relaciones entre Estado y ciudadano, ¿ya? Y allí ya se está jugando el tema de los derechos humanos. ¿Dónde están los límites para cada uno de esos funcionarios del Estado, esas instituciones que van a encarnar día a día la relación Estado-ciudadano? Las violaciones de los derechos humanos no ocurren solo en los momentos represivos. Las violaciones de los derechos humanos ocurren cotidianamente cuando hay abusos de los distintos organismos y funcionarios del Estado contra los ciudadanos, y eso puede ser tanto en el sistema de salud, en el sistema educativo, puede ser a través de medidas económicas, puede ser incluso en la administración de las ciudades, por ejemplo, en los planes urbanísticos, cuando se diseñan y se ejecutan las obras viales, por ejemplo, de una manera que rompen las estructuras sociales y que agreden incluso a las comunidades. Las formas, por ejemplo, que es parte, si uno lo piensa históricamente, de cómo también se reclama en el sur lo que sucedió con las formas en que se fue ocupando el territorio que antes era o era legítimamente del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios. Entonces, pensar el régimen político de una manera profunda, pensar qué tipo de autoridad vamos a tener, cómo se va a distribuir el poder entre los poderes del Estado, por ejemplo, los niveles de responsabilidad que tienen ellos, responsabilidad no solo en cuanto a responder, a hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía, sino que también responsabilidad en cuanto a rendir cuentas, a asumir los costos, a ser sujetos de fiscalización y también de sanción cuando lo merezcan. Las formas en las que se va a concebir la participación ciudadana también tiene que ver con las posibilidades de una relación con el Estado que permita, por un lado, que la ciudadanía efectivamente pueda interpelar, pueda fiscalizar, y por otro lado también las posibilidades que tiene la ciudadanía de autonomía y de promover el cambio sin que eso implique, por ejemplo, represión o violencia por parte del Estado. Toda la implementación de las políticas públicas tiene que tener consideración o puede afectar los derechos humanos en cuanto a que pueden producir formas de violencia o de agresiones a la ciudadanía. Por lo tanto, cuando uno piensa en esta Constitución, tiene que pensar en formas en que las políticas públicas deban efectuarse respetando los derechos humanos, así digámoslo en términos generales para no alargarnos mucho, y al mismo tiempo que sean exigibles
el respeto de estos derechos humanos y que se pueda al mismo tiempo interpelar o incluso cuestionar al Estado cuando desarrolla e implementa políticas públicas violentando a la ciudadanía. Yo creo que en el fondo, como para hacer una síntesis, está bien que se piense en una declaración de valores, de principios, en hacer explícito algunos derechos dentro de la Carta Fundamental, pero creo que tenemos que ir a una discusión mucho más profunda, sobre todo, bueno, los constituyentes que están redactando el documento, porque ese lenguaje crea mundo, como decía Maturana. Entonces, se necesita allí pensar muy bien cómo redactar esta Carta Constitucional para que la institucionalidad completa sea pensada al servicio de la ciudadanía y no como una imposición violenta sobre la ciudadanía como históricamente ha sido hasta ahora, donde hay una intencionalidad de regular, de equilibrar un poco esta relación entre ciudadano y Estado, porque al Estado se le entrega un gran poder en pos del bien común, y entonces la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de movilizarse, de ser escuchada, de participar y también de reclamar justicia cuando ese gran poder que se le ha entregado al Estado se vuelve en contra de ellos mismos y de ellas mismas. Entonces, yo creo que es un gran desafío, y cuando uno escucha las intervenciones que ha habido, con esto termino esta parte de mi intervención, cuando uno escucha las intervenciones que ha habido en las audiencias que la Convención Constitucional estableció para los distintos grupos que querían manifestarse respecto de los derechos humanos, uno observa allí que los problemas son tan amplios que uno no puede enumerarlos uno por uno en la Constitución, y más bien tiene que pensar en esto y cómo ir al fondo del problema, y el fondo del problema tiene que ver con las regulaciones de las instituciones, del poder, de la forma de democracia que tenemos, y de las formas de participación, y que nosotros también, las formas en que nosotros como ciudadanos podemos tener cuando sobrepasa lo que debe ser su trabajo en torno al bien común. Gracias, Jimena. De hecho, claro, un pequeño comentario respecto a los tiempos, está súper bien con los tiempos. La idea es que cada intervención sea entre 10 a 15 minutos, con al menos esta primera pregunta para ahora darle el paso a Romané en torno justamente a cómo este momento de construcción constitucional incorpora, ¿cierto?, la discusión en torno a los derechos humanos. Así que, Romané, si estás por ahí, te doy el pase, 10 a 15 minutos también. Gracias, profesora Marcela. No puedo comenzar sin antes agradecer a la Escuela de Historia, a su directora, a la subdirectora, a la procana y a los amigos y amigas de la Universidad Austral de Chile por considerarme para participar de este espacio, que es un espacio que felicito que se haya continuado en el tiempo y espero tenga larga vida, sobre todo en este siglo XXI tan convulsionado, no menos que otros, pero convulsionados. Entonces, me parece oportuno la pregunta que nos habían enviado, las preguntas que nos habían enviado para un poco reflexionar en este conversatorio, que señala sobre el ámbito de los derechos humanos en nuestra futura constitución que se está trabajando. Coincido con lo que señala Jimena, que es una situación tan amplia en un país donde los derechos fundamentales se han vulnerado de tal manera, donde la impunidad en este país se ha transformado en un elemento
casi de larga duración y casi naturalizado hacia ciertos sectores de nuestras sociedades, sobre todo los sectores históricamente más vulnerables, como son los sectores pobres, urbanos, rurales, indígenas, ancianos, mujeres, niños, es decir, todos aquellos que históricamente han quedado fuera del proyecto del Estado-Nación moderno. Entonces, sumado a eso, que esta constitución se crea, se redacta de una forma bastante poco inusual, en un contexto de dictadura, como todos sabemos, y que se perpetúa en el tiempo. De tal manera que la tarea que tienen las y los constituyentes es tremenda, por eso mi respeto también a ese trabajo. Sin embargo, la reflexión que yo puedo compartir hoy día se sitúa desde la arena en la cual me desempeño, que es la historia y la docencia, porque lo que me preocupa sobre todo es que una constitución diseñada y redactada en el siglo XXI tiene que mirar con una perspectiva de larga duración en un siglo diferente, en una sociedad diferente a la que nosotros habíamos estado acostumbrados a habitar, sobre todo por cuestiones que creo son fundamentales de incorporar, y así también se ha manifestado en este tiempo de organización, que en mi juicio tiene que ver con tres elementos que me parecen claves. Uno tiene que ver con el tipo de democracia que se espera en el siglo XXI, tal como señalaba Jimena, ¿verdad? Una democracia que no solo tiene que ver con el tema de la votación, sino que tiene que ver con la profundización en los derechos fundamentales, y eso implica también el oír a todas las voces, todos los sujetos sociales que componen esta sociedad, y con ello los movimientos sociales que de alguna manera van poniendo la alerta sobre nuevas exigencias o exigibilidad de derechos. Eso me parece relevante y que apunta a una profundización de la democracia. En segundo lugar, me parece importante apuntar a cuál es el tipo de gobernanza que se espera en la sociedad chilena en el siglo XXI y que tiene que dialogar de manera horizontal con este tipo de nueva constitución que sin duda para Chile representa un momento fundacional. Y en tercer lugar, no menos importante, tiene que ver con el ámbito de los derechos humanos, que es lo que moviliza este primer conversatorio. Toda vez que el ámbito de los derechos humanos en las sociedades del siglo XXI, no solamente en el caso de Chile, sino en otras, ¿verdad?, se transforma como la punta de lanza de las democracias de este nuevo siglo, sobre la cual la ciudadanía va a exigir cuentas, que es lo que señalaba Jimena. En ese sentido, entonces, el ámbito ético-moral que se instala en este tipo de constitución y en lo que contiene la constitución parece muy relevante. ¿Por qué? Yo creo, y a la luz de lo que se ha planteado hasta ahora en los medios de comunicación, en las personas que están trabajando en esto, apunta a cuestiones que han sido relevantes en nuestra historia reciente, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la verdad y que tiene que ver con la reparación en el ámbito de los derechos humanos, no solo vinculado al tema de las graves violaciones ocurridas a propósito de la dictadura cívico-militar y las violaciones que se cometieron a propósito del denominado estallido social, ¿verdad?, sino también tiene que ver con pensar en términos globales problemas locales que apuntan a derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? Uno, al respeto de las identidades, y en primer lugar en Chile una deuda históricamente pendiente tiene que ver con nuestras comunidades. Segundo, tiene que ver con el medio ambiente o la biosfera, que es un concepto que a mí en lo personal me acomoda mucho hablar de biosfera. ¿Por qué? Porque de la mano de una constitución con tantos peros que nos ha regido, hay un mercado que ha ido de la mano también con esta constitución, que ha desmantelado casi nuestro medio ambiente, y al desconocer
desde el punto de vista jurídico, tratados internacionales, el ámbito de derechos en este campo que tiene que ver con la biosfera se ha pasado a llevar. Desde el ámbito jurídico es lo que se denomina el pluralismo jurídico, que implica el reconocimiento de estas otras formas de vida que tiene que ver con la naturaleza en todo su esplendor. Entonces decía que el desafío en términos de derechos tiene que ver, por una parte, con la inclusión de estas personas, estas comunidades que históricamente estuvieron fuera del proyecto de Estado-Nación moderno, por una parte. Segundo, tiene que ver, en mi opinión, tiene que ver con el respeto a la biosfera y todo lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Desde ser el país que tiene privatizada el agua hasta lo que se vive en lugares alejados de las zonas metropolitanas. Y en tercer lugar, yo creo que es necesario que este proceso constituyente apunte al buen vivir, que en otras constituciones, como la de Bolivia, la de Ecuador, por ejemplo, toman un concepto que viene desde comunidades, ¿verdad? Pero que el buen vivir no solo es eso, sino que el buen vivir tiene que ver con el respeto a la vida, con el respeto, por ejemplo, a el descanso, con el respeto al ocio, con el derecho a la cultura, con el derecho al arte, con el derecho a gozar de una vida sana, por ejemplo, es decir, con esos derechos que nosotros hemos considerado como privilegios y que no lo son. En ese sentido, entonces, yo creo que las exigibilidades de derechos que han colocado los movimientos sociales también ponen en vanguardia ciertas cuestiones que nosotros habíamos pensado que no éramos merecedoras ni merecedores, por ser pobres, por ser un país que tiene ciertas condiciones, y sabemos que en el fondo simplemente ha sido una construcción, ¿verdad?, cultural que nos ha quitado un derecho, nos ha quitado derechos. Por otro lado, yo creo que también es muy importante las garantías de no repetición, tal como señalaba Jimena, y esas garantías de no repetición tienen que ver no solo con el ámbito de la sociedad civil, sino que con las instituciones, y en el ámbito de las instituciones todas, desde el mundo militar, el mundo que tiene que ver con la policía, ¿verdad? Donde se entienda que las garantías de no repetición no es una opción, sino que tiene que ser un mandato. Y también las garantías de no repetición tienen que estar en el ámbito de la educación. Es la educación la que nos va a permitir propender a generaciones que respeten los derechos humanos, pero no en abstracto, sino en el cotidiano. Es decir, donde en sociedades democráticas, ¿verdad?, se pueda convivir en diferencias, con las diferencias, y no que tenga que ser una excepción. Entonces, yo creo que lo importante, y en esto felicito a la Escuela de Historia, que ha hecho un trabajo importante en el sur de Chile, que es bajar el tema de los derechos humanos al aula, a los estudiantes de pedagogía, y de alguna manera hacerlos mucho más entendibles a las nuevas generaciones. Siguiendo las indicaciones que nos ha dicho Yerko y Marcela, yo culmino aquí con mi primera parte de la presentación. Muchas gracias, Romané. Brevemente una síntesis, ¿cierto?, de este primer momento en torno a los encuentros que tanto Jimena como Romané tienen respecto a esta pregunta, ¿cierto?, respecto, por un lado, a la interpelación que tiene que haber, ¿cierto?, al Estado en clave de que todos los elementos, digamos, que están emanando también desde allí tienen que considerar o tener un foco en derechos humanos, ¿cierto? Y esto no solamente pasa por entender, como decía por un lado Jimena, las violaciones o el terrorismo de Estado derechamente, o el aparato represor del Estado encarnando estas violaciones, sino en términos no solo sistemáticos en lo que implicaron los movimientos sociales y la represión, sino también la vida en su conjunto. Y ahí Romané, ¿cierto?, comenta lo que implica poner en este caso la vida en el centro, en tanto los derechos humanos son parte justamente constitutiva de ese elemento. Y hay algo clave y que también lo comenta
Romané, y creo que apunta también a las otras preguntas y a las reflexiones que queremos durante la semana, y que tiene que ver con cuál es el rol, ¿cierto?, de la educación, tanto formal como no formal, en estos temas, pensando no solamente en la formación docente, que en este caso, bueno, aquí tenemos estudiantes de historia, sobre todo, pero también considerando que desde el Instituto de Ciencia de la Educación, del que el colega aquí Damaso forma parte, ¿cierto? Y todas las escuelas que están formando profesoras y profesores deben considerar un foco en derechos humanos, por ejemplo, para abordar lo que implica pensar la salud mental, por ejemplo, que es otro tema que también está detrás de que tiene que haber un foco de derechos humanos en, por ejemplo, cómo se están abordando los problemas de salud mental en Chile, y también los problemas socio-medioambientales, por ejemplo, en el caso también de considerarlos parte de los derechos, digamos, humanos fundamentales, un buen vivir, un buen habitar, ¿cierto? Voy a darle paso a mi colega Yerko para que siga con las siguientes preguntas. Aquí acaba de llegar la luz, así que me voy a cambiar al computador. Adelante, Yerko. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marce. Te esperamos en la otra dimensión del PC. Bueno, Marcela ha hecho un excelente también cierre a propósito de las intervenciones que hacen nuestras dos invitadas también en esta reflexión sobre ciertamente una relación que existe urgente, ¿cierto? A propósito del debate constituyente, y aparecen muchos conceptos como ciudadanía, derecho, que nos instalan en una lógica. Estuvo muy interesante tu reflexión, Romané, como horizonte de posibilidad también, como algo que se nos negó durante mucho tiempo, pero ahora también es posible de construir, ¿ya? Precisamente en un nuevo momento histórico y social. ¿Ya? Por otra parte, ¿cierto? No solamente asociaba a los derechos humanos en cuanto límite de humanidad, sino también con nuestro entorno, el territorio, con el derecho a una vida plena, el buen vivir, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, es muy importante esta relación también que existe en torno a derechos humanos y una nueva constitución. Bueno, para continuar un poco también con la conversación, nos van quedando 20, 25 minutos. Ahora la idea es que quien quiera también puede levantar su mano, pedir el espacio para conversar, pero igual le habíamos planteado para este espacio 3 preguntas a nuestras invitadas, que ciertamente ya lo han ido recogiendo. Pero fundamentalmente me gustaría profundizar en torno a la necesidad de que exista una legitimidad de esta nueva constitución, no solo en términos de normativa y términos institucionales, sino más bien en esta legitimidad social, ¿cierto? Que tenga una lógica de aceptación por parte de un pueblo, de un colectivo. Entonces, a propósito de eso, le pregunto, partiendo contigo, Romanet, para hacer la diferencia, como empezamos las intervenciones, ¿consideras tú que saldar esta deuda sobre verdad, justicia y reparación es una urgencia, por ejemplo, en el debate de la nueva constitución? Me gustaría saber eso desde tu quehacer. Gracias, profesor Yerko. Desde el ámbito que a mí me interesa observar, para mí es urgente, pero entiendo que hay otras urgencias. Entonces, en ese contexto y a propósito de lo que salió en la prensa hace un par de semanas, el derecho a la verdad, por ejemplo, con respecto al informe Vallet, a mí me parece importante. Y lo señalo a propósito de una última investigación que bueno, ya está en curso, que tiene que ver en cómo esta idea del nunca más se puede abordar desde el ámbito de la educación y pensando sobre todo en la educación superior. Resulta que en entrevistas con archiveros y archiveras de Chile y también de otros países de América Latina, el gran problema que existe desde el ámbito de la educación, insisto, tiene que ver con el acceso a los archivos, tiene que ver con el acceso a la información. Y parece contradictorio porque en democracia se supone que la información tiene que circular. Es un elemento clave, ¿verdad?, para las sociedades del siglo XXI. Sin embargo, a propósito de la situación que hemos vivido de pandemia, vemos que un elemento limitante es la conectividad y el acceso,
pero por otro lado también vemos el acceso a esa información que es importante. Entonces, ¿cómo plantear este tema de la verdad, la justicia y la reparación? En mi humilde opinión, yo creo que hay que tomar una decisión a nivel de Estado, que no se ha hecho. Primero, generar una ley de archivos. Yo creo que eso sería súper importante, porque si existe una ley de archivos, profesores de Punta Arenas, profesoras de Arica, profesores de Rancagua, en fin, podrían en sus localidades trabajar temas de derechos humanos, de archivos vinculados a la dictadura cívico-militar o archivos de otros ámbitos. El problema es que no hay ese acceso tan eficiente a los archivos. Y entonces eso lleva a un problema también mayor, que es cómo trabajar los nunca más desde la sala de clases, aun cuando se han hecho esfuerzos, sin duda. Pero, por ejemplo, estudiantes que quieren hacer tesis en estos temas, es muy difícil trabajar, aun cuando hay un esfuerzo, insisto, pero a nivel de Estado se ve que hay una deuda pendiente, porque también hay una centralización de la información. Si queremos ver profesores, por ejemplo, del sur de Chile, docentes, que quieren trabajar estos temas, hay limitantes de acceso. Por ejemplo, profesores que trabajan en las islas, en el sur de Chile, es bien difícil trabajar este tipo de cuestiones. Yo creo que también hay un tema que apunta a la transparencia, que insisto, hay una intención, pero no se ve de manera fehaciente desde el punto de vista del Estado. Por ejemplo, si ustedes buscan en las redes sociales o en Internet, en instituciones públicas, hoy día saber cuál es el número que existe hoy día de detenidos desaparecidos, no hay un número definitorio. Y uno pregunta y dice, no, mira, en este portal puedes encontrar, en este otro portal puedes encontrar, y uno dice, pero ¿cómo? Si se supone que hay informes de verdad, que hay recomendaciones, no se organiza la información de manera que sea más expedita. Y por otro lado, el tema de la justicia también apunta a temas como los perdones, ¿verdad? Porque las personas se están aumentando en edad, son ancianos, ¿verdad? Ancianas, mayoritariamente ancianos, se comienzan a enfermar, en fin, y ahí hay también un tema del perdón. El perdón en ese sentido, ¿ya? Porque en el otro sentido, a las víctimas no lo hemos escuchado desde las instituciones, sobre todo militares. Y por último, en este ámbito de cuestiones, la reparación. Yo creo que la reparación también está en deuda, y es algo que en la larga duración se observa en estas democracias neoliberales, que es una justicia a medias, que es una reparación a medias, que es algo como que no hay una definición, no hay una situación de otorgar dignidad a las personas que han sido vulnerados sus derechos, ni en el pasado dictatorial, ni actualmente. Y eso me parece lamentable. Lamentable es que comience un proceso constituyente con presos, con personas que están privadas de libertad por manifestarse legítimamente. Y me parece muy grave. Eso puedo señalar. Super, muchas gracias, Mane. Abre un abanico también de diálogo en torno a este punto fundamental, ¿cierto? Referente también a la legitimidad, a la construcción de una nueva constitución en áreas como la educación, por ejemplo, donde se hace necesario también construir una cultura de valoración también a los derechos humanos, y eso tiene una lógica de mucho mayor alcance. No basta solo con la normativa, sino más bien tiene que existir una impronta, un etos social que valore los derechos humanos como un elemento constitutivo del debate, y evidentemente
dentro de todas las urgencias, muy bien lo dice tu Mane, cuál es la urgencia más urgente, digamos. Entonces, por lo tanto, también siempre está el riesgo de asumir esta transversalidad como quien se hace cargo. Entonces, por lo tanto, ahí también hay una línea de discusión súper interesante también frente a esa legitimidad y la nueva constitución, cómo ir saldando esas deudas históricas. Y ciertamente que los derechos humanos no solamente se remiten a una violación en dictadura, donde una memoria histórica reciente, pero como tú indicabas, Man, en un comienzo también ha sido lamentablemente un elemento constitutivo de muchas cosas que hoy estamos vislumbrando. Le damos paso a Jimena ahora referente a la misma línea de discusión. No hay necesariamente una pregunta cerrada, Jimena, pero sobre la legitimidad, la necesidad de conversar en torno a derechos humanos en esta nueva constitución. Bueno, lo primero que debo decir es que supuestamente ha habido históricamente un reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos con instrumentos, por ejemplo, como el informe Rettig o el informe Vales. Sin embargo, eso ha sido una respuesta muy limitada y con muy claramente con el intento del Estado de dar por cerrado estos temas en los distintos momentos y sin reconocer la permanencia, la continuidad y la historicidad de estas prácticas. Yo creo que no basta con reconocer las violaciones de los derechos humanos, no basta, si se quiere, se puede colocar alguna frase, alguna declaración al respecto, pero mucho más importante que eso es que efectivamente la Carta Fundamental que emerja de este proceso constituyente tenga todas las herramientas necesarias para garantizar algunas de las cosas que Mane ha mencionado también, la verdad, la justicia, pero también el castigo y los límites. Con esto voy a insistir en algo que dije antes. Me parece fundamental para que exista en esta Constitución no solo un reconocimiento declarativo, sino que legítimamente un compromiso con los derechos humanos, el que se planteen las bases para una nueva relación Estado-ciudadanía, que se piense otro poder, otra democracia, incluso, yo lo he dicho algunas veces, olvidar la palabra incluso democracia y pensar en otro régimen político, pongámonos creativos, inventemos algo nuevo. Otra forma, porque la democracia, incluso en su época ateniense, era limitada, estaba restringida a unos pocos. Entonces, las formas en que se estructura el poder en el sistema democrático a lo largo de la historia terminan cayendo, concentrándose solo en algunos pocos. Nos lleva a formas en las cuales se vulnera este principio ideal de la participación amplia y horizontal. Por lo tanto, para mí, y yo lo he dicho en otros foros, es importante ir más allá incluso de la democracia para pensar nuevas formas de organización social que den respuesta a estas necesidades de reconocimiento, de voz, de acción y de posibilidades de cambio de grandes sectores de la población, que con los recursos tecnológicos que tenemos hoy, con las capacidades educativas, con las capacidades de tomar la palabra, están demandando que exista esa imaginación política, esa capacidad de trascender los límites de lo que se ha pensado históricamente. Si pensamos, ustedes habían puesto ahí algunos elementos sobre el tema de la historia de los derechos humanos, quiero fundamentar esta respuesta con lo siguiente. Históricamente, el Estado, como también lo señaló de algún modo mi compañera, ha mostrado históricamente un menosprecio por el pueblo, por todos aquellos que cuando uno piensa en estas teorías, por ejemplo, de los derechos humanos, hoy uno habla de que la ciudadanía, el pueblo, como lo quieras llamar, son los titulares de los derechos, porque son ellos los que tienen ese poder soberano que se traspasa al Estado, ¿sí? Eso es pura la elaboración teórica.
pero resulta que en los hechos vemos que cada vez que hay fuerzas desde abajo, desde el mundo social, que buscan hacer transformaciones, que demandan cambios en sus condiciones de vida, son reprimidos violentamente. Y desde lo cotidiano, insisto, no solamente con la policía o con los militares, con las armas, también en los consultorios, en las escuelas, en el trabajo. Hay distintos espacios en los cuales el Estado va asegurando y sirviendo principalmente a los intereses de una oligarquía, a los intereses de muchos patrones que no son esa ciudadanía a la cual tiene que servir. Y también existe un menosprecio en cuanto a pensar, y lo hemos visto en la discusión sobre la constituyente, por ejemplo, en las capacidades de esas personas en ser partícipes de pensar sus formas de organización política, sus formas de estructuración, de las soluciones para los distintos problemas que vivimos como sociedad en lo cotidiano. También había una falla muy importante en cuanto a poder colocar límites, fiscalizar, controlar los poderes del Estado. Todos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, han actuado al servicio de otros intereses, intereses que antiguamente se decía de clase, intereses de los grupos políticos a los que pertenecen nacionales y transnacionales hoy, intereses también, antes se decía del imperio, pero bueno, de las organizaciones internacionales económicas y políticas, que están, lo hemos visto ahora en estos últimos días, por ejemplo, con el problema de las AFP, cómo ha incidido en la actitud de los políticos la intervención de Estados Unidos al respecto, del debate del cuarto 10%. Entonces, hay fallas allí fundamentales que también tienen que de alguna manera, o participan de alguna manera en esta posibilidad de que en la Constitución legítimamente se establezca un marco de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos de esa ciudadanía por sobre los intereses otros que están históricamente incidiendo en cómo se despliegan las políticas públicas en el país. Por último, me parece importante el tema de la impunidad, que también lo mencionó ya mi compañera, en cuanto a que una constitución que reconozca los derechos humanos, que establezca la importancia de los derechos humanos, pero que no ponga en letras mayúsculas la no aceptación de la impunidad, no va a lograr su objetivo. Tiene que haber formas en las cuales se establezca. Yo incluso literalmente una frase dentro de la Constitución que diga que no se va a admitir la impunidad frente a violar los derechos humanos. Tienen que tener castigos claros y castigos que se cumplan, y que se cumpla y se entregue justicia a tiempo, porque en Chile históricamente la justicia estaba, a propósito de septiembre y todo esto, estaba leyendo unas estadísticas, por ejemplo, de cuántos recursos de amparo se presentaron en dictadura, cuántos fueron aceptados, cuántos recursos se han presentado hoy respecto de la revuelta social y las violaciones a los derechos humanos que hubo entonces, y cuántos de esos fueron aceptados, y cuántos casos han logrado ser investigados a tiempo y obtuvieron justicia a tiempo, y son mínimos. Hay fallas allí en cuanto al compromiso de los poderes del Estado, con lo que finalmente todo esto implica finalmente violaciones a los derechos humanos, a lo mejor más sutiles. O sea, no entregarte justicia a tiempo puede que no se note tanto como las mutilaciones de ojos, por ejemplo, que son más impactantes a lo mejor para el gran público, pero que tú tengas que pasar 10, 20, 30, 40 años pidiendo justicia respecto de algo que le pasó, por ejemplo, a un familiar,
o algo que te pasó a ti mismo, y que además sigas siendo constantemente violentado por el sistema, porque yo insisto en eso. Las personas, por ejemplo, del movimiento de derechos humanos que luchan día a día por justicia respecto de la mirada nuestra de los casos del pasado, ellos están constantemente siendo violentados y retraumatizados, y ellos mismos sufren violaciones a los derechos humanos de ellos hoy en la actualidad, y llevan 40, 50 años sufriéndolos, tanto como otras personas en otros espacios. Y por último quiero destacar que finalmente siempre el tema de los derechos humanos, su reconocimiento, su permanencia en nuestra discusión ha dependido del movimiento social. Y entonces aquí está el gran desafío de pasar a una institucionalidad que sea capaz de activarse o que tenga mecanismos que se puedan activar. Tal vez, bueno, el ideal sería sin necesidad de que tengamos que estar saliendo a la calle todos los días o estar presionando años y años para que se haga realidad. Ahora, eso es un gran desafío de establecer en un documento. Yo creo que es algo que se puede intentar, pero a diferencia de lo que decía mi compañera, yo creo que el documento constituyente que va a emerger ahora no va a ser un documento que va a durar 100 o 200 años. Yo creo que es solo el primer paso en un proceso de transformación sociopolítica que deriva de un proceso de transformación también cultural más profundo y del que todavía no podemos dar cuenta absolutamente en todas sus dimensiones. Yo creo que por eso hablaba de la imaginación política. El gran desafío es sentarnos a pensar y a trabajar para seguir este proceso de transformación, y ojalá, bueno, siempre con, uno podría decir todavía, la presencia de ese espíritu de progreso, ese anhelo, esa idea de que puede ser el futuro mejor que el presente. Súper, muchas gracias Jimena también por tu intervención. Evidentemente se abren varias aristas de diálogo también. Creo que evidentemente es una deuda, ¿cierto? La profundización de la democracia, porque con el apellido también que nos decía Mane de esta democracia neoliberal, muchas veces también, ¿cierto? Se erosionan las posibilidades de valorar la democracia y luego nos sorprendemos que a veces las personas, o hace mucho tiempo igual salió, no tanto tiempo, inclusive una encuesta en el INJUV sobre el valor que le dan las democracias a los adolescentes y escolares, y muchas veces eso se relativiza, evidentemente cuando no hay estados de derecho que garanticen elementos fundamentales para la vida. Entonces también la manera en que se retoman esas discusiones, se discuten, evidentemente es una forma de profundizar el valor en torno a la democracia y democratizar la democracia, ciertamente. Ya a propósito de las limitantes que fueron puestas, en nuestro caso en Chile, en la postdictadura también, para evitar esos procesos, pero estamos en un momento bien importante e interesante, en una oportunidad de tratar de romper con esas ataduras que ciertamente limitaban el propio debate, limitaban el debate social y las posibilidades de reconocimiento. Seguimos con la conversación. Carolina, tienes una pregunta, no sé si quieres hacerla, Carolina, o la leemos por acá, tú nos dices. Bueno. Ya, dele nomás. Buenas tardes a todas y todos. Gracias Jimena y Romané por la respuesta, ¿cierto? La reflexión a propósito de las preguntas que han preparado los compañeros ahí en esta primera instancia, ¿cierto? De esta Semana de la Memoria. Me hacía la pregunta desde el ámbito también, desde donde me desenvuelvo, ¿cierto? Desde la educación, pensando la educación también desde los museos, ¿cierto? Desde la formación de la ciudadanía en esos espacios. ¿De qué manera se podría promover, ¿cierto? Una educación integral en derechos humanos que no sea instrumental, pensándolo en esta educación en derechos, sujeta, ¿cierto? A los marcos conceptuales, abstracciones que hacen o que tienden a
a definir, ¿cierto? Y limitar un grado o un tipo de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía principalmente liberal, apropiada, ¿cierto? En el ejercicio del derecho que se defiende frente al Estado, y no una educación pensando en desde y para, ¿sí? A propósito de lo último que mencionaba Yerko, de este tributo a lo democrático. Entonces, claro, de alguna forma existe una declaratoria en los mismos programas de educación, incluso también en algunas formaciones docentes, donde se apunta o se declara el trabajo en educación en derechos humanos, pero también lo limita, ¿no? Entonces, ¿de qué manera quizás hoy día este escenario, a propósito de esa imaginación política, pudiese apuntar, ¿no? al trabajo en educación integral en derechos humanos, que permita el desarrollo procedimental, por decirlo de alguna forma, frente a lo conflictivo, ¿cierto? A lo controversial que encierra también el trabajo en esta materia, y de alguna forma también el para los derechos humanos como en la sustentabilidad, ¿cierto? De este marco ético político que asegura ciertas convivencias. Súper, muchas gracias Carolina. Queda abierta ahí la pregunta en torno a esta promoción, ¿cierto?, de una educación integral de los derechos humanos, siempre en un marco constitucional. No sé si Jimena o Mane, ¿quién le gustaría reflexionar en torno a eso? Mane, veo que desactivaste tu micrófono. Quería estar preparada, solo por eso. Gracias Carolina. Mira, yo creo que lo que tú señalas es un tremendo desafío, porque yo creo que uno de los problemas que ha enfrentado la educación en derechos humanos es que ha sido instrumental y también hegemónica, en el sentido de que una educación en derechos humanos occidental, blanca, ¿verdad? Y que apunta a la abolición de derechos cuando se trabajan estos temas en comunidades, por ejemplo. Yo creo ahí que apuntar al ámbito de trabajar con estudiantes situados y valorando esas historias locales y particulares, pero eso también requiere de una experticia del ámbito docente. Yo creo que el desafío mayor, en mi opinión, es al ámbito docente, porque son las y los docentes, les docentes, los llamados a estar preparados para estas nuevas formas de entender la vida de manera abierta, eh, y donde el ámbito patrimonial, y ahí hay un debate, ¿verdad?, con el tema patrimonial, que tú lo manejas mejor que yo, obviamente, no es solo un tema de estatus, ni tampoco un tema, o sea, también es de construir la idea de lo patrimonial. Yo apunto a lo que señalaba Jimena en algún minuto, a que somos personas con derechos. No es un favor el que tengamos derechos, sino que somos constitutivas, sea una persona de Valdivia, una persona de Puerto Octay o una persona de Putre, un estudiante. Tiene el mismo derecho que otro de una ciudad urbana metropolitana. Yo creo que el error históricamente ha sido en validar eso que hemos entendido como hegemónico, esos saberes de la ciudad, de lo urbano, de lo citadino, de ese saber occidental, que nosotros lo podemos ver en el ámbito de la medicina, en el ámbito del entender la vida. Hoy día el entender la vida, a propósito de estas constituciones que tienen otros países y esta idea del buen vivir, mira a las comunidades, a esa idea del buen vivir, de la convivencia con la naturaleza. Y yo creo que es a ese saber el que tenemos que apuntar, porque sin duda lo que está en tensión hoy día tiene que ver con la propia humanidad, con el ethos de lo que entendemos como humanidad. Cómo humanizarnos más, cómo entender que lo cotidiano tiene que tener ciertas bases sobre las cuales nuestros jóvenes, nuestras niñas, niños, niñas, puedan constituirse, puedan transformarse en buenos seres humanos. Entonces yo creo que en ese ámbito como de lo pequeño, de lo mínimo, en el sentido de lo que está alejado de las grandes luces, por decirlo de alguna manera, ahí está el reto.
Y por otro lado, el reto de cuáles son los tipos de docentes que se están promoviendo para estas generaciones del siglo XXI. Yo creo que ahí también yo apuntaría al tema de los docentes, que ahí la escuela tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Por el esfuerzo que ha hecho. Pero son los docentes de hoy día requieren habilidades blandas, por ejemplo, que antes no se nos enseñaba a nosotros. Uno lo aprendió en el camino, pero los docentes actuales deben tener desarrolladas las habilidades blandas para poder desempeñarse en una sociedad multicultural como la que nos ha tocado vivir. Eso podría señalar. Muchas gracias, Manes. Vamos con Jimena, la misma pregunta que nos hacía Carolina. Yo quiero agregar un par de cosas. Por un lado, y esto va bien, digamos, con lo que estaba diciendo Mane, pero quiero insistir en la necesidad de plantear, de enseñar los derechos humanos, no solo como algo individual, sino que poniendo en relación lo individual con lo social comunitario. Porque muchas veces el énfasis que se le ha dado a los derechos humanos es como casi un listado de derechos personales. No sé, los niños lo repiten como yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la educación, pero yo. Y eso es algo que, por ejemplo, el movimiento social que hemos vivido en este último par de años está interrogando, y en buena hora, después de varias décadas en que hemos vivido en un país altamente individualista. Temas, por ejemplo, como los de la AFP, aunque se han enfatizado otros aspectos, pero me parece que también están poniendo un signo de interrogación bien grande en cuanto a esta relación entre lo individual y la solidaridad, la construcción social, porque el tema previsional, a pesar de todas las declaraciones de los ingenieros, de los economistas, no se resuelve, no tiene forma de resolverse de manera individual. Es un trabajo colectivo y es una responsabilidad colectiva. La forma de resolver este tipo de problemas, cuando alguien tiene una discapacidad, cuando alguien envejece y ya necesita del apoyo solidario del resto también para seguir adelante. Entonces, el tema, por ejemplo, previsional es algo que va, y además las condiciones en que trabajamos, necesita siempre de una fuerza, una forma de pensarlo solidaria, y no un pilar solidario, que es un mínimo, que no corresponde, no responde a esa necesidad ni a esa forma de construir sociedad. Por otro lado, el tema de la educación en derechos humanos, pensando en la escuela, yo creo que siempre, yo también soy profesora, yo soy historiadora, soy profesora, y he trabajado en todos los niveles educativos, desde jardines infantiles hasta formación profesional y universitaria. Yo creo que hay problemas allí que van más allá incluso de la docencia. Lo mejor y lo más que se ha hecho en educación de derechos humanos ha sido hasta ahora puro ñeque y voluntad de docentes, con los recursos que ellos tienen. Yo creo que en el fondo en la posibilidad de una educación de derechos humanos de calidad, con un impacto social mayor, necesita una transformación ahí del papel del Estado y del papel de la institución escolar, porque existen numerosas limitantes, controles y violencias contra los docentes cada vez que se intenta establecer este tema. Bueno, como profesora de historia, por ejemplo, hasta en entrevistas laborales, lo primero que se te dice es, usted es profesor de historia o es profesora de historia, entonces no queremos que haga política. Y enseñar derechos humanos está dentro de hacer política. Ahora, en términos
del concepto amplio de política, claro que sí, porque tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente. Y en ese sentido, tiene que ver con el hacer política, pero no es hacer política partidista, ¿sí? Pero en el fondo hay que pensar, o sea, la enseñanza en derechos humanos debería ser obligatoria y no podría ser cuestionada en ese sentido, en cuanto a su existencia, a su presencia. Y tiene que ser algo que se viva también en la escuela, eso es algo que también se insiste siempre. No se trata de enseñarle a los niños el listado de derechos humanos y que hagan dibujitos o coloreen láminas con eso. Tiene que ver, impregnar también la relación con los profesores, la relación con las direcciones escolares, y también tiene que hacerse notar en las formas en las que, todas las formas en que la escuela es cruzada por las intervenciones desde los distintos organismos del Estado, también lleven a que la comunidad se mueva a la luz de lo que son los derechos humanos de todos sus estudiantes. Ahora, en cuanto a los museos, yo principalmente estoy ligada a un proyecto de sitio de memoria y me he movido más por el ámbito de los sitios de memoria, que está cerca de los museos, digamos. Y lo principal que a mí me gustaría destacar es que aun cuando se enseñe en un museo que se piensa normalmente como una institución que está orientada hacia el pasado, hay que entender que el tema de los derechos humanos o lo que se llama memoria, incluso la concepción misma de memoria, no tiene una orientación al pasado. Los derechos humanos y la memoria es algo fluido, dinámico, que está vivo y que está hablando de lo que está pasando hoy. Entonces, esta lucha no es una lucha que se refiere a algo que pasó. Claro, centramos muchas de las discusiones en torno a la época de la dictadura, pero no tiene que ver solo con la dictadura. Ese fue un momento a lo mejor de mayor mayor visibilidad, si tú quieres, en el fondo, por la masividad, por lo grotesco, por las condiciones históricas, pero cuando uno coloca el tema de los derechos humanos en un espacio, sea un sitio de memoria, sea un museo, sea una sala de clases, tiene que enfatizar esta relación con procesos vivos y con una memoria histórica que también está fluyendo y latiendo en lo cotidiano. Súper, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Mane, a propósito de la pregunta también que hacía Carolina, y ciertamente es una reflexión central, muy bien lo decía Mane, desde lo que buscamos hacer también, ¿cierto?, en la escuela, en torno a potenciar esa transversalidad y esa también responsabilidad de transmisión, hacer viva la palabra en torno a los derechos humanos también, pero sin embargo, como indicaba Jimena, eso a veces se transforma lamentablemente en algo complejo. Todavía en estos tiempos uno dice, bueno, estas son cosas del pasado, se supone, etcétera, pero muchas veces es lamentable que a veces existe, digamos, una censura que no está explícita y es súper difícil hablar de algunos tema, y lo conversamos con colegas, con egresados y egresadas, y también nos cuentan, claro, lo difícil que es hablar sobre estos temas muchas veces dependiendo del proyecto educativo donde estén instalados, etcétera. Entonces, es un desafío, digamos que no puede ser más cómodo o incómodo dependiendo del proyecto, los lineamientos, cuando los derechos humanos debieran ser una temática transversal y responsabilidad también primera de la escuela. Entonces, por lo tanto, eso es central también en el marco de la discusión, sobre todo si pensamos ahora que también existe el curso de educación ciudadana, ¿cierto?, dentro de los establecimientos. También hay que ver, como nos decía Damas, una construcción dialógica, acá nos decían los comentarios, en torno a lo que implica los derechos humanos, tampoco que sea algo monolítico, ¿cierto?, monológica, ¿ya?, o que venga desde otro lugar, sino que tiene que ser, como decías tú, Mane, desde una construcción situada, ¿cierto?, desde un saber próximo y que haga sentido, ¿ya?, que haga sentido vivir en derechos humanos, que
que a veces eso es difícil, pero una tarea también que tenemos como profesoras y profesores, po, ¿cierto? Establecer que todo humano tiene derechos y en unas sociedades que tienden a mercantilizar múltiples ámbitos de la vida, ¿ya? También ese es un acto fundamental y nos queda como tarea como profesores y profesoras. No sé si alguien quiere alguna reflexión, presentar, no necesariamente preguntas, o si no, hacemos el cierre nomás y le doy el paso a mi colega Marcela. No veo manitos. Yo tampoco, Marcela. Ahora que puedo ver toda la pantalla. Te cambiaste al compu. Sí. Yo quería comentar algo, o sea, igual como, claro, apuntando a una síntesis, si es que no hay alguna otra intervención, que creo que también es fundamental aprovechar justo que es una instancia de inauguración para lo que vamos a trabajar en la semana, pensar, ¿cierto?, en los alcances que tienen los derechos humanos, más allá justamente, ya lo conversamos en un principio, de lo que implica la violencia política, la violencia social es parte también de una afrenta a los derechos humanos, ¿cierto?, la violencia económica, lo cultural también, ¿cierto? Y vemos el racismo, vemos también cómo se instala, de hecho, el racismo, por ejemplo, como una arista también para entender cómo se violan los derechos humanos a nivel discursivo, a nivel, digamos, material, y ahí quería, digamos, quizás centrar alguna reflexión respecto a que, la Mane lo decía, ¿cierto? La educación en derechos humanos es hegemónica, occidental, blanca, yo diría también patriarcal, ¿cierto? A propósito de que cuando se habla de, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, se habla de temas valóricos, no se habla de derechos humanos. Y creo que también ahí hay una clave que es importante para justamente pensar contrahegemónicamente cómo se está instalando este tema, no solamente en las aulas, sino también en las casas, ¿cierto? En otros espacios de socialización. Y en ese sentido, preguntarles cómo ven ustedes el desafío, ¿cierto?, de superar las barreras que hay justamente en los hogares, por ejemplo, en los padres y apoderados, a propósito de que hay temas de derechos humanos como son, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, lo que implican la diversidad en aula en términos de, por ejemplo, las infancias trans, que también es parte justamente de esta discusión. ¿Cómo ven ustedes esa superación de barreras? Ya algo decía la Mane respecto a la formación docente, ¿cierto? Respecto a la importancia que tiene que haber o cómo se está formando a los nuevos y nuevas profesores, a propósito también del desafío curricular que implicó la educación ciudadana ahora para tercero y cuarto medio, pero a propósito también de que hay marcos cada vez más quizás latentes respecto a trabajar estos temas, la ley de identidad de género, lo que implica la ley Zamudio, ¿cierto? Hay un marco, pero ¿cómo superamos, digamos, ese marco y también pensamos lo que circunda, por ejemplo, las escuelas? ¿Cómo ven ustedes ese desafío también para proyectar lo que implica transversalizar justamente la educación en derechos humanos? Esa era como mi intervención y más también apuntando a la síntesis. Y bueno, y aquí el Damaso igual quizás unir con lo que yo decía respecto, ¿cierto?, al trabajo intergeneracional de la memoria y los derechos humanos. Y cómo eso, bueno, tiene que ver también con las familias, ¿cierto? Hay otro tiempo respecto a lo que implica entender que el derecho a la identidad de género, que no sea binaria, digamos, es un derecho humano también. Y eso, bueno, algunos lo enclavan o también lo piensan desde lo que implica las diferencias intergeneracionales, pero me gustaría ahí ver qué opinan ustedes, cómo lo proyectan también a propósito de lo transversal que tiene que ser. Mane, prendiste el micrófono primero, así que... No, porque sí. quería estar lista, solo eso. Dale nomás, ya fuiste interpelada inmediatamente. A mí me parece que es un tremendo desafío. Sí, lo que dice Damaso, yo lo estaba pensando delante, porque claro, uno cuando piensa en estas sociedades democráticas del siglo XXI neoliberales, tiende a pensar en dos cuestiones que me parecen relevantes, que lo pone como en primera fila. Una tiene que ver el ámbito neoliberal, el ámbito individual y el tema como de la juventud por excelencia. ¿verdad? Pero resulta que a propósito de estos análisis macroregionales, países como el nuestro, en nuestra región empobrecida, indica que
están aumentando en longevidad. Y esto nos va a llevar a otro tema, pero solo, porque es otro tema, pero solo para enunciarlo. Dejamos de lado entonces en todo este discurso y en toda esta reflexión lo que tiene que ver con este buen vivir, ¿verdad? Que apunta también al ámbito de la vejez. Eso. Y que también ahí hay un saber, hay un conocimiento que se ha despreciado de manera fuerte. Yo recuerdo en la escuela, en algún minuto, Karen Alfaro, que era directora de la escuela, tuvo la idea de traer personas mayores, me acuerdo, a que vinieran a contar su oficio a la escuela de historia. Y era una idea brillante porque no tenía que ver con un saber formal, sino otro tipo de saber que también es tanto más necesario. Entonces, claro, el pensar, el desaprender estas cuestiones que se han naturalizado es un trabajo titánico, pero hay que comenzar a hacerlo. Porque culturalmente cuesta mucho, ¿verdad? Volver, o sea, cuesta mucho desaprender, pero hay que comenzar de a poco, y uno lo ve en ciertas voluntades de la orgánica universitaria en general, en escuelas, en institutos, que está la voluntad. Pero claro, son pequeños elementos que se van sumando también a lo que decía Jimena, ¿verdad? A esfuerzos particulares de docentes en las instituciones que son sumamente poco gratas con los docentes de la docente de escuela. Y uno ve a los estudiantes cuando recién egresan que están llenos de ideas y llegan a la escuela, ¿verdad? Y como que te colocan en una camisa de fuerza, en fin, es bien lamentable. Pero yo creo que es un tema que se ha comenzado a dar a propósito de los movimientos sociales, y que no hay un retroceso en ese avanzar, aun cuando estas sociedades neoliberales son es decir, tienden a ser conservadoras, como en cuestiones que parecen esenciales. Por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos sigue siendo muy conservadora, el tema de las identidades, muy conservadoras. Entonces, ahí uno ve retrocesos también, pero la historia es eso, el cambio y la permanencia. Lo importante es que nosotros tengamos la claridad de ir hacia el cambio y no a la permanencia, yo creo. Eso podría señalar para no extenderme. No, súper, muchas gracias, Mani. Jimena. Bueno, yo voy a insistir en mi idea de la imaginación, pero ahora por el lado de la educación. Yo pienso que nuestra educación está muy alejada de las necesidades del siglo XXI. Como yo hablaba, estamos en medio de un proceso de cambio sociocultural, político significativo, además de la crisis ambiental, etcétera, etcétera. Entonces es un momento que podríamos decir de cambio civilizatorio, pero estamos en el proceso, entonces no somos capaces de ver exactamente hacia dónde va o a qué vamos a ir llegando. Yo lo que veo aquí es que hay que interrogarse, por ejemplo, sobre el lugar de la escuela y las posibilidades de intervención de la escuela. Si uno mira la realidad, y yo he trabajado estoy en otro país hablando, y en este país también estoy observando la realidad escolar como apoderada, y puedo decir, por ejemplo, que los apoderados están cada vez más lejos de la escuela. Y no solamente eso, yo he estado en escuelas en las que intencionalmente se trata de mantener a los padres lo más lejos posible, porque llegamos a un punto en que las instituciones escolares y los docentes somos constantemente agredidos por los apoderados, y también está ese miedo a la participación y al trabajo con las familias. Entonces, hay una lejanía importante. Los padres no van a las reuniones de apoderados, se involucran unos pocos, siempre los mismos en las actividades de la escuela. Y por otro lado, la escuela trata de cerrar todas las puertas posibles. Hay colegios en los que hay una reunión de apoderados si es en el año, y se hacen 1 o 2 reuniones individuales, por ejemplo, y se ha perdido toda esta posibilidad del contacto y la organización de los padres. Entonces es difícil decir cómo intervenir
a nivel de la familia. Y por otro lado, muchas veces la escuela ha estado al servicio del Estado y los intereses del Estado, y en ese sentido también ha sido un instrumento de vulneración de las comunidades y también de las otras opciones de familias, etc. Entonces es importante, por un lado, ver cómo se puede pensar la relación de la escuela con las familias y cómo también las escuelas pueden intervenir en un marco, como yo decía, los derechos humanos se juegan en lo cotidiano, en un marco donde la escuela no se constituye en un elemento de vulneración de los derechos humanos. Por otro lado, me parece importante el tema del papel del profesor y del valor profesional del profesor. Uno ve que en este contexto tan desfavorable en muchos otros sentidos que no vamos a alcanzar a nombrar ahora, los profesores en el fondo se han ido dejando avasallar en muchos sentidos, perdiendo esa conciencia profesional y también así defendida por algunos como islas, como de manera muy solitaria. Pero es importante entender, por ejemplo, como dice Boris Cyrulnik, que es un neuropsiquiatra que ha trabajado el tema él fue uno de los que puso el fundamento de la teoría de la resiliencia, qué sé yo, habiendo sido sobreviviente del Holocausto también. La importancia de los profesores como uno de los sujetos que pueden ser un tutor afectivo fundamental para sacar adelante estudiantes que no cuentan con el soporte familiar o de su medio, de su familia, de su comunidad, precisamente, por ejemplo, por tener estas identidades diferentes o que se salen de los márgenes, o que han sido violentados en esos espacios familiares o comunitarios. Entonces, es importante allí que el profesor tenga una formación sólida en la parte ética, afectiva, en su capacidad de ser un tutor. Yo creo que el rol de tutor ha ido en muchos casos en la formación pedagógica quedando muy postergada, pero es importante porque el profesor tiene que ser capaz allí no solo de difundir cultura, de facilitar el diálogo, sino que tiene que modelar afectos, formas de pensar, formas de relacionarse con el mundo, de haceres que en el fondo van a permitir a muchos estudiantes salir adelante pese a todas las adversidades. Ese trabajo que pueden hacer los profesores es fundamental y de nuevo parte en gran medida de ellos, y las escuelas que forman profesores deberían poner mucho más atención a eso. En este momento no tiene tanto sentido transmitir toneladas y toneladas de conocimiento, tienen otras necesidades los estudiantes, y entre esas necesidades está esto que hablaba la Mane también de la humanización, del tema de los afectos, de las formas de relación, de convivencia. Excelente, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias también, Mane, por el espacio, por la disposición a participar en esta jornada inaugural de nuestra Semana de la Memoria. Septiembre vivo en la memoria. Cortito, bueno, recordarles que todos estos días, desde las 5:30, vamos a estar desarrollando distintas actividades que pueden encontrar a través de la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades y a través también de nuestras redes sociales de Escuela de Historia y Ciencias Sociales, a través también de las redes de en la Dirección Museológica. Desde ya agradecerles la participación a todas, todos, todes, y esperamos también que mañana nos acompañen nuevamente con la siguiente jornada de conversación que tiene por nombre Sitios de la Memoria y Recepción Contemporánea, Diálogos Trasandinos. Mañana nos va a acompañar Vanessa Garbero y Eric Fuentes, así que para que se conecten tanto por Zoom como por nuestras redes sociales. Gracias Damaso, Yerko, Carolina, Berta, que también la veo por ahí, Ala y los estudiantes que ingresaron, bueno, también acá, a Camila, ¿cierto? Que también está aplaudiendo a nuestra estudiante, y nos vemos, que estén muy bien, muchas gracias.
por participar. Chao. Gracias por la Chao, invitación. chao. Que estén Gracias, bien. Dani. Gracias. Chao, César, chao. ¿tú nos avisas? Que seguimos saliendo live.